Hola, laneras, espero que estén muy bien. Ahora, en este video, espero que les haya gustado el de cómo escoger la lana. Pero si ya se fueron de una a este video, bienvenidas. Acá vamos a mirar cómo vamos a escoger la aguja. En este video vamos a hacer énfasis en crochet, pero también les voy a indicar cómo se elige para dos agujas. ¿Listo? Entonces, lo principal es que hay diferentes clases de agujas en crochet, algunas que tienen mango plano, otros que vienen así sin manguito, que son metálicas, otras que vienen así como con manguito siliconado. Bueno, ustedes van a encontrar diferentes en el mercado. Ustedes pueden escoger la que quieran, cualquiera les sirve. Lo importante es que escojan el número que necesitan. Pero todas por lo general vienen, si vienen de mango siliconado, sin mango, aguja plana, lo que sea, vienen con todos los números. ¿Listo? Lo importante es que ustedes elijan la que se sienten más cómodas. De pronto si están hasta ahora iniciando, yo, como mi experiencia personal, les recomiendo que inicien con una que tenga manguito siliconado. Me parece mucho más cómodo a mí, ¿no? Aunque, como en todo en la vida, para gustos los sabores. Entonces, gracias a Dios tenemos variedad en nuestras agujas y ahora en todo. No es como antes nuestras abuelitas que solo encontraban una aguja, que por lo general era la mancusa así delgadita, plateada, que muchas la deben recordar. Y era la única que encontraban, ¿no? Ahora tenemos variedad de colores, de diferentes materiales, así que elijan la que más les gusta, no importa. Y si pueden intercambiar para que experimenten y sientan esta, pero después sientan una plana y después sientan una con silicona y se queden con la que más les guste. La vida también es de experimentar, no de quedarse siempre con lo mismo, porque uno de pronto se puede estar perdiendo algo chévere, algo que le puede gustar más que lo que ya estaba haciendo. Así que mi invitación siempre es a que prueben. Hay tantas posibilidades que uno no se puede quedar con solo una. Entonces, inténtenlo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué número es el que debemos elegir para la lana que vamos a trabajar. Y ahí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué vamos a tejer? ¿Vamos a tejer prenda? ¿Vamos a tejer un accesorio, ya sea un bolso, individuales, bueno, no sé, todas esas cositas, mochila? ¿O vamos a tejer un amigurumi? Por ejemplo, ahora que están tan de moda también los amigurumis. ¿Qué vamos a tejer? ¿Qué proyecto vamos a tejer? Y según eso vamos a elegir la aguja. ¿Listo? El número de aguja indicado para esa lana para tejer ese proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, yo ya elegí mi lana, elegí mi color, elegí el material que voy a usar, que si es para clima frío, para clima caliente, yo ya tengo eso súper claro. Entonces elegí esta, digamos, la Cisne Artista. Me voy a ir a la tirilla. La tirilla siempre les va a decir todo. Va a ser el indicativo para todo. Así que no la ignoren. Y no la boten. Si pueden, no la boten. Guárdenla. Le cortan una hebrita. La enrollan, le ponen una cintica y la guardan. De pronto en un cuadernito que tengan de proyectos. Para que se acuerden cuál fue la lana que usaron. Si quieren también anoten la aguja que estaban usando. No me lo van a creer, pero me pasa mucho que yo a veces dejo proyectos sin terminar y después no me acuerdo qué lana usé. Entonces sería perfecto que tengan un cuadernito, lo usen tal proyecto con tal aguja y guarden la tirilla para además tener el número del color, que es el que les va a servir. Miren, acá siempre está el número del color, el lote. Entonces les puede servir para que siempre tengan el mismo color. ¿Listo? Una recomendación más aprovechando este tema es que si ustedes van a tejer un saco, y por ejemplo yo en talla M, que es lo que siempre casi tejo, yo en talla M, así si la lana sea delgada, bueno, si es delgada a veces se me van de pronto 100 gramos menos, pero yo por lo general en talla M intento siempre comprar como 600 gramos para saco. ¿Listo? Saco con mangas y como hasta la cintura para talla M. ¿Listo? Cerrado o abierto. Es algo así muy general, porque puede ser que ustedes de pronto necesiten un poco más o un poco menos si tejen más tensionado que yo o menos tensionado. Pero el caso es que yo por lo general siempre necesito 600 gramos. Es como lo que casi siempre intento comprar cuando voy a tejer un saco o una blusita que tiene mangas. ¿Listo?
Para talla S casi siempre son unos 500 gramos, para talla L puede ser entre 700 y 800. Entonces, teniendo eso como base, digamos en mi caso, que yo necesito 600 gramos por lo general, que siempre es preferible que sobre y no que falte, entonces siempre intenten comprar las lanas que necesitan todas, porque ¿qué pasa? Que ustedes pueden encontrar el mismo color, que en este caso es el 30, pero de pronto el lote ya no es el mismo. El lote significa el momento en que hicieron la lana, y ustedes saben que como de todo en la vida, nada más cuando ustedes tejen el primer saco y les queda súper diferente al segundo, porque tejieron más apretado, porque tejieron más suelto, porque algo pasó y algo cambió. Lo mismo pasa cuando hacen las lanas. No es exacto, es hecho a mano, es hecho por una persona. Entonces tiende a cambiar un poco los tonos. ¿Listo? Entonces de pronto sí son los mismos colores, pero los tonos pueden ser más opacos, más fuertes, más pasteles, bueno, qué sé yo. Y se los digo porque me ha pasado. Entonces, como tip también aprovechando es que compren la lana que necesiten, porque después van y compran este mismo color, pero ya no consiguen ese lote porque, no sé, dejé mi proyecto hace un año, pues claro, el lote ya cambió muchísimo, entonces ustedes van a todas las lanerías, ya no la encuentran. Entonces puede ser que el azul ya no sea el mismo azul, aunque bueno, no pasa siempre, pero puede pasar. Y entonces ustedes siguen tejiendo y se dan cuenta que el color azul que tenían era más oscuro el que habían comprado primero, y el que compraron después es un poquito más claro. Y ahí les queda como un poquito diferente. Hay algunas que no tienen lío con eso. Por ejemplo, hay cosas que para mí de pronto no tendría lío. Pero hay personas que sí tiene que ser como debe ser, y pues eso les puede rayar un poquito la cosa. Entonces, preferible, compren las lanas. Si les sobra, lo pueden usar de pronto en uno de esos proyectos que en el que uno como que usa los resticos de lana que le quedan. Pero que no les sobre, porque ahí sí es más difícil. ¿Listo? Bueno, eso. Entonces, se van a donde dice qué tipo de aguja me recomienda la tirilla. Y para el artista me dice que la teja en crochet con 3.5. ¿Sí ven acá? Crochet 3.5. Entonces, mi recomendación mía, de Ángela de la lanería, es que escojan para prenda por lo menos un 0.5 más de la indicada en la tirilla. Es decir, que si yo fuera a tejer algo con esta lana, yo no escogería la 3.5 si es una prenda. Yo escogería la 4. Y a partir de la 4 haría mi muestra y miraría la tensión. Si la 4 ya para mi tensión está muy ajustada, le sigo con la 4.5. Y si de pronto yo quiero que esa blusa, que ese saco me quede súper suelto, que me quede, mejor dicho, así con muchísima caída, y que además la puntada de pronto me quede como más abiertica, no tan pegadita, digámoslo así, no tan ceñidita. Entonces, yo puedo usar hasta una 7 milímetros, una 8 milímetros, pero eso sí, teniendo en cuenta que me va a quedar mucho más abierta la puntada, ¿vale? Pero entonces ahí ya ustedes empiezan a jugar con cómo quieren que les quede ese proyecto. Entonces digamos que no, yo lo quiero muy normal, un proyecto normal, una prenda normal, con una puntada que se me vea bien bonita, chévere. Yo elegiría una 4. ¿Por qué? Porque mi recomendación para prenda que elijan una 0.5 más o un número completo más, en este caso una 4.5. Porque para prenda siempre les recomiendo que la lana o el tejido les quede sueltico, les quede con movimiento. ¿Qué pasa cuando lo tejen con una 3.5? Les puede quedar así como justico, pero si además su tensión ustedes tienden a tejer apretado, pues eso les va a quedar un poco rígido. Y ahí es cuando ustedes me van a decir, o bueno, le van a decir a la lanera que les vendió la lana en la tienda de lanas, dicen, no, esa lana que usted me vendió estaba súper tiesa, eso no tenía caída, eso se sentía dura, no, eso estaba fea esa lana. No, no es que la lana esté fea, es que la debieron tejer con una aguja que no era para esa lana, o la aguja recomendada de la lana, pero ustedes tejen súper apretado. Entonces, ¿qué pasa? Pues la lana les va a quedar rígida,
fuerte, como que ustedes la tocan y se siente feíto, como que se siente áspero y que ustedes la van a mover y eso no se mueve. Eso es porque la tejieron con una tensión muy fuerte, porque hay laneras que tejen súper apretado. Y se los digo porque yo también hago tutoriales y yo les pongo como medidas y número de puntos para que los tengan en cuenta. Y cuando lo hacen con los mismos puntos míos, les quedan las medidas súper diferentes a las mías. ¿Por qué? Porque ellas tejen más apretado. Entonces, con lo que yo hago con 20 puntos, 20 puntos para mí son 10 centímetros, para ellas son 5 centímetros. Entonces, se los digo porque me pasa. Entonces, por eso les digo que ustedes tomen como base la aguja 3.5. Entonces intentan con una 4, si es para prenda. Y ahí ustedes hacen una muestra y miran a ver qué caída tiene, si me quedó tiesa, si no, la puntada no queda como yo la esperaba, si yo en cambio quiero que me quede mucho más suelto, la puntada más abierta. Entonces sigo intentando con agujas más grandes. Pero si de pronto yo quiero tejer un amigurumi, que en los amigurumis sí se necesita que la lana sea más, que el tejido nos quede más rígido, más tensionado. Entonces eligen un 0.5 menos o un número menos de la que les recomiendan. Entonces en este caso me dicen que la 3.5, entonces yo voy a elegir una 3 o una 2.5 para que me quede más apretado. Lo mismo cuando voy a tejer de pronto un bolso. En un bolso yo necesito que sí me quede más tensionado, o un individual. Entonces yo elegiría un 0.5 menos, un 3 por ahí. Listo, entonces según el proyecto que ustedes van a hacer y como quieren que les quede, si quieren que les quede súper suelto, entonces eligen un número, un 0.5 más grande de la que les dice la tirilla, o si quiero que me quede mucho más ajustado, entonces van a elegir un número menos o un 0.5 menos. ¿Listo? Ahora, cuando es 2 agujas, lo mismo hacen cuando con la lana indicada. Entonces acá dice que para 2 agujas me recomiendan palitos una 3.5. Entonces yo elegiría una 4. O si no quiero que me quede muy abierto, porque a veces en 2 agujas yo tiendo, por ejemplo, a tejer más suelto. Entonces elegiría la que me recomiendan. Si no quiero que en 2 agujas se me vea como muy ancho, como muy amplia la puntada, como muy abierta. A veces en 2 agujas no me gusta que quede tan así. Entonces sí me puedo ir por la que me dicen, para que me quede como más, la puntadita más tupidita. ¿Listo? Eso es para 2 agujas y para crochet. Siempre tengan en cuenta lo que les dice la tirilla. Ahora, no, que yo boté la tirilla, que yo ya no me acuerdo, que además esa lana que yo compré no tenía tirilla, no venía así. Entonces lo que hacen es que... Y también si quieren ver cómo les queda la que dice la tirilla. Entonces, por ejemplo, esta me dice que 3.5. Bueno, para usar otra que no hayamos usado. Esta me dice que la recomendada es una 3.75. Es decir, una 4. Entonces, yo digo como, bueno, entonces voy a intentar con una 5. Porque como siempre les digo, quiero que sea un poquito más suelta. Entonces, bueno, y aparte, o si no, perdí esta tirilla, no la tiene. Entonces yo llego, cojo la lana, pongo la aguja y hago esto. Y si la lana me queda de esta forma, es decir, que me queda justica, que me queda bien, entonces esa aguja me sirve para esta lana y me queda perfecto. Pero entonces de pronto yo digo como no tengo más gruesa y tengo una 3. Esta 3. Y yo no sé cuál es la lana recomendada que me dice esta porque perdí la tirilla. Entonces pruebo con una 3. Miren cómo me queda con una 3. La aguja alcanza a romper la lana, a abrirla, digamos. Entonces, y me queda así como, mejor dicho, que casi se sale. Eso me indica que me va a quedar súper tensionado. Y que además puede que yo teja y la aguja me vaya abriendo la lana. Entonces se me quede eso que uno va tejiendo y como que se le queda la mitad de la lana en la puntada. Y uno, ay no, se me quedó otra vez, devuélvame para cogerla toda.
Entonces, si yo cojo esta aguja, la embarraría terrible porque me va a abrir la lana. Me la va a abrir. Y si no, entonces me va a quedar súper tensionada. Además de mi tensión que yo ya de por sí hago, digámoslo así. Entonces así también se puede verificar. Digamos otra. Esta que es la 3, que me decía que era la... Bueno, digamos esta pushka, como para usar otra que no hayamos mirado. Esta, 3.5. Entonces, me dice que la 3.5 es la recomendada. Entonces, miren, esta es 3.5. Yo la pruebo. Y sí, me queda justica. Apenas. Pero no, yo digo, no, pero ¿qué tal se verá con una 4? ¿Sí ven? Miren, ya queda como un poquito más suelta. Entonces, ay, sí, me gusta más porque va a quedar como más suelta. No, ¿y qué tal si la hago con una 6? También, uy, pero eso me va a quedar sueltico. Bueno, sí, quiero que me quede así. Perfecto, entonces con la 6. Y hago mi muestra y verifico cómo me queda. Una muestra puede ser de, yo casi siempre lo hago como de 20 puntos, como por 10 vueltas, 15 vueltas. Como para tener, a mí me gusta hacerlo así como para tener una idea más amplia del tejido, porque a veces uno hace unas chiquiticas ahí como que uno no alcanza a ver nada, no alcanza a detectar bien con eso tan chiquito si le sirve o no le sirve. Y ya, eso es básicamente lo que yo hago para elegir la lana para mis diferentes proyectos. Si necesito, sobre todo para prenda, que yo me especializo más en prenda, como pueden notar en mi YouTube y cuando siempre les hablo, es que siempre elijan un número más o un 0.5 más de la recomendada. ¿Listo? Inténtenlo, pruébenlo. Hay varias laneras que me hacen caso y hacen muestras con diferentes. Entonces, digamos, si esta les dice que la recomendada es una 3.75, es decir, una 4, entonces la hacen con la 4 y también la hacen con la 4.5 y también la hacen con la 5 y hacen 3 muestras. Con eso tienen de dónde escoger y saber perfecto cómo les va a quedar esa puntada con las diferentes agujas, cómo se les va a ver y además el movimiento de la lana, si se va a quedar tiesa, si va a tener caída. Entonces, jueguen. Esto de tejer también es de intentar, de probar, y si uno quiere que además eso que va a tejer, porque puede ser una prenda, un saco, que se va a demorar harto y que va a invertir harta lana, pues uno lo que debería hacer es invertirle ese poquito tiempo en hacer muestras, para que seguro no vaya a perder mi tiempo tejiendo y después yo me dé cuenta que no, que esa no era la aguja, que no, es que no me gustó cómo quedó esa puntada, no. Y ya después de que uno ya lleva como delantero, espalda y una manga, y uno se lo prueba así y dice, ay no, como que yo quería que me quedara más suelto, esto me quedó como tieso, ay no, la embarré con la aguja. No, para evitar todas esas cosas, háganlo desde el principio, muestras, miren, jueguen, prueben con diferentes números, diferentes lanas, para que ese proyecto que vayan a hacer, ese saco, ese amigurumi, ese bolso, ese individual, ese gorro, esa bufanda, les quede súper linda, les quede como se la imaginaron, como la soñaron, como la planearon. Aunque bueno, todo no se puede prever y a veces también el tejido tiene sus cosas que a uno lo llevan a lugares donde no se imaginó estar, que a veces lo enamoran más de lo que uno tenía en mente, o a veces definitivamente uno dice, ay no, esto no es lo que yo me imaginaba. Pero bueno, de eso se trata. El tejido es como la vida. Hay que intentar, hay que probar, hay que hacerlo, hay que asumir retos, hay que disfrutarlo, hay que dejarse llevar, hay que ver a dónde lo llevan las decisiones que uno toma. Entonces, bueno, laneras, pues espero que les haya servido, que de pronto pueda haber compartido con ustedes alguito que ustedes digan, ah, tan chévere, sí, esto me sirve. Espero que le dejen mucho amor a este video, que me dejen un comentario lindo. Realmente me encanta compartir con ustedes y pues esa es la gracia de los videos, hacerlo con mucho amor. Entonces, pues espero que les guste y que sigan haciendo lo que les dé la lana.